Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 33 de Escudriñando las Escrituras, con el 8º capítulo de la serie En búsqueda de la santidad sexual, hoy con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. Está claro, hermanos, que vivimos en un mundo plagado de erotismo por donde se le mire. Es lo que nos tocó vivir y, bueno, ahora, ¿qué haremos? ¿Llamaremos acaso al Chapulín Colorado? ¿Nos refugiaremos dentro de la iglesia local orando para que las cosas cambien sin hacer nada más? Es el plan, en el fondo, anunciado proféticamente hace muchos siglos atrás y es la hora en que se está cumpliendo, es la hora que la palabra de Dios ha llegado a cumplirse y se está cumpliendo en nuestra vida. Debemos, hermanos, a pesar del mundo en que vivimos, seguir el camino de la justicia, aún inmerso en este mundo difícil, estando en él, según el mandato de Dios, para evangelizarlo, pero que este mundo a su vez no nos haga daño, sin hacernos nosotros amigos del mundo en cuanto a ser partícipes de sus aberraciones. Hoy veremos cómo el Hijo de Dios, Jesús, hace unos 2000 años atrás, nos enseñó siempre a orar, ahí la oración del Padre Nuestro conocida, pidiendo al Padre que no nos deje caer en tentación, mas líbrenos del mal. Y esto, por supuesto, de no caer en tentación es muy aplicable hoy a nuestra cultura, de no caer en tentación sexual. Miramos el erotismo actual en las pantallas del cine, de la televisión, de internet, de los celulares, y nos quedamos pensando que debemos pedir con más fuerza, debido a este erotismo, aún hoy, en este tiempo: Padre Todopoderoso, quiero, Señor, agradarte, ayúdame, Padre, con tu Santo Espíritu, ayúdame a no caer en tentación sexual. Padre, anhelo permanecer en santidad, anhelo, Señor, verte algún día, anhelo, Señor, más de tu gloria, quiero llegar a la estatura de Cristo, estoy sediento de ti, oh Padre hermoso, bello, tú que me guías con tu Santo Espíritu, te necesitamos. Aquí está nuestra vida, Señor. Y hemos venido buscando más de ti. Oh Padre, te necesitamos. Anhelo más de tu gloria. Estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir, buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro a mi corazón que sin ti yo muero, buscando
deseando conocerte más, declaro mi corazón que sin ti yo muero. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Anhelo más de tu gloria, oh, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Buscando más de ti, deseando conocerte más, declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Buscando más de ti, deseando conocerte más, declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Oh Señor, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Vamos a decir, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, Jesús. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, Jesús. Oh, mi alma tiene sed de ti. Oh, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, Jesús. Buscando más de ti, deseando conocerte más, declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Buscando más de ti, Señor, deseando conocerte más, declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Yo quiero más de ti, conocerte más, declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. En Mateo 6:13 aparece la oración del Padre Nuestro y el versículo en donde, según algunas versiones, dice no nos metas en tentación, y en otras versiones no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto significa que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones,
no permitas que ellas, Señor, nos aparten de ti. Y líbranos, Padre, del poder del diablo. También podríamos decir esto: Padre, no permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, entre los versículos 12 y 15, nos habla la palabra con respecto a una bienaventuranza. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Bienaventurada la mujer, incluye esto, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Significa que amar a Dios significa también resistir la prueba, soportar la tentación, ser obediente a Dios, y como premio nuestro Dios nos dará la corona de vida a los que le amamos. También Santiago 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, usted o yo, es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces, dice la palabra, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo ya consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, en un lenguaje más actual, significaría que al que soporta las tentaciones, Dios lo bendice. Y cuando supera estas tentaciones, le da el premio y el honor más grande que puede recibir una persona, que es la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes, hermanos, sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos son los que nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es muerte eterna. ¿Quiere vida eterna, hermano? Bueno, no deje que sus propios deseos lo arrastren a usted y sus propios y malos deseos los lleven a usted a pecar. Efesios 6, de los versículos 10 al 17, hay un texto muy claro, contundente acá. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. De este temita vamos a hablar, de la armadura de Dios. La armadura de Dios es muy importante para enfrentar la tentación de todo tipo y sobre todo la tentación sexual. Pues finalmente resistiremos y no caeremos en tentación sexual gracias al poder de Dios en nosotros, gracias a las herramientas y las armas que Dios nos ha dado para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al leer estos versículos, si fuera esto escuchado por un psiquiatra, claramente él pensaría que estamos medios locos, que cómo podemos estar hablando estas cosas. Bueno, la palabra de Dios para los que se quieren hacer sabios resulta locura, la locura de la predicación. Pero nosotros los creyentes entendemos de qué está hablando. Por tanto, dice el Señor: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes ahí gracias a esta armadura de Dios. Dice, pues, estad firmes
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, que dejemos que el gran poder de Cristo nos dé las fuerzas necesarias para defendernos. Nos dice la palabra, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente común como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Estos espíritus imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, en este mundo lleno de erotismo, lleno de abominaciones que van en contra de la palabra de Dios y desobedecen la voz de Dios. Por lo tanto, la palabra dice, protéjanse con la armadura completa. No con la mitad, con un poquito, no, sino nos dice claramente con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, hermanos. Eso es importante. La palabra nos dice claramente que nos debemos mantener en alerta y que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Que compartamos también esta buena noticia de la paz con Dios y estemos siempre listos a anunciar esta buena noticia de la paz. Que su confianza en Dios, que nuestra confianza en Dios nos proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Así que no es, hermanos, por nuestras propias fuerzas, no somos unos creyentes que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos y que seguimos siendo los mismos creyentes débiles que ahora estamos perdonados. La palabra es clara, contundente, en que cuando somos perdonados, cuando somos salvados, recibimos poder a través del bautismo del Espíritu Santo, poder que Dios nos regala para resistir al maligno, para vestirnos de toda la armadura de Dios. Y finalmente, el Señor es el que nos va a fortalecer y en el poder de su fuerza triunfaremos. Es la victoria dada por Dios. La victoria, Señor, es en tu nombre, no es en nuestra fuerza, sino que es en tu poder. Levanta tu mirada ahora, no estés triste, oh no, porque abandonas todo así y dices, Dios me olvidó, Él nunca olvida al que llamó. Levanta tu
Hoy estamos en Escudriñando las Escrituras con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. Hoy vamos a ver varios ejemplos que aparecen ahí en la Escritura de personas que cayeron, sucumbieron a la tentación sexual y alguno por ahí que resistió la tentación sexual y pudo salir victorioso. Primero vamos a ver la tentación sexual que sufrió Cam. Esta es una tentación que aparece ahí en el Génesis aproximadamente, que ocurrió esto en el año 2300 a.C. La historia cuenta cómo Cam, este joven, este hombre salvado del juicio de Dios, del diluvio, un hombre elegido para ser salvo de ese juicio, comete tentación sexual, una burda tentación, según algunos, y otros una tentación mucho más complicada, más compleja de lo que pensamos, que consistió simplemente en ver a su padre desnudo. Según otros, no fue tan simple como ver a su padre desnudo, sino más bien se trató de una relación sexual propiamente tal con su padre. Esta entonces es la historia de un hombre, Cam, que después de haber sido escogido para ser salvo del juicio de Dios por el diluvio universal, no midió sus actos, siendo irrespetuoso y deshonrando a su padre Noé, viendo su desnudez. El ver la desnudez de otro, en esos años, en esos tiempos, 2300 a.C., era una gran humillación para el que era visto. Situación nada que ver como ocurre hoy, en donde muchas personas se gozan porque son vistos desnudos y otros incluso se masturban o tienen pensamientos sexuales gracias a la desnudez que están observando. Génesis 9, 20 al 27 aparece esta historia, en donde, en resumen, nos dice que después del diluvio, Noé fue un hombre de campo y que fue el primero en cultivar uvas. Y un día, dice ahí la palabra en Génesis 9, bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Y de repente vino Cam, uno de sus hijos,
uno de sus 3 hijos que habían sido salvados del diluvio, y vio Cam desnudo a su padre, salió corriendo con las ropas de su padre a contárselo a sus 2 hermanos. Recordemos que Cam es el antepasado de los cananitas, y más adelante veremos que estos son el mismo pueblo que Dios desechó de ahí de la tierra de Palestina. Entonces los hermanos de Cam, Sem y Jafet, tomaron las ropas de su padre y una manta para cubrir a su padre, caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Para no verlo desnudo, caminaron entonces de espaldas llevando esta manta y la dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo, alguien se lo contó, ¿verdad?, lo que su hijo Cam le había hecho, Noé pronunció una gran maldición contra su hijo Cam y contra su descendencia. Malditos sean los cananitas, tus descendientes, le dijo a Cam, serán los esclavos de los descendientes de tus hermanos Sem y Jafet. Y dijo también, bendito sea el Dios de Sem, y los cananitas serán sus esclavos. Que Dios haga más grande el territorio de tu hermano Jafet, y que tu hermano Jafet viva en las tiendas de Sem, y tus descendientes, los cananitas, serán sus esclavos. Terrible maldición para Cam por esa burda tentación de ir a ver la desnudez de otro. Es entonces esta la historia de un hombre que imprudentemente observó lo que no le era permitido ver por su Padre ni por su Padre Celestial. Un hombre como Cam, tentado por un deseo aberrante de observar la intimidad de alguien de su mismo sexo. Un hijo también sin respeto, falto de buena moral y buenas costumbres, además de mostrar una conducta indecorosa y algún rasgo de homosexualidad y degeneración sexual al querer ver la desnudez de alguien de su mismo sexo, que según algunos intérpretes de las Escrituras dicen que efectivamente se trató de un acto homosexual real con su padre borracho. Era costumbre, hermanos, para ver este tema de la importancia de ver la desnudez de otro, que era una gran humillación para el que era visto, que antiguos conquistadores humillaban sus cautivos, sus esclavos, haciéndolos marchar al exilio desnudos. El profeta Isaías, en el capítulo 20, del versículo 4 en adelante, nos relata la historia. Dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Ahí usted ve cuál era grande la humillación de ir desnudo, descalzo y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Antiguamente, hermano, estar desnudo frente a otros era humillación. Compárelo hoy con el mundo actual. Hoy, estar desnudos, o estar descalzo, o estar mostrando las nalgas, es estar en la moda, para nada produce vergüenza y representa incluso una forma de tentar a otros para que tengan deseos sexuales hacia el que muestra su cuerpo. Tenemos que aprender de la Escritura, tenemos que aprender cómo se ha ido degenerando este mundo, cómo ha ido cambiando sus elementos valóricos y cómo ha llegado desde un punto en que la desnudez representaba una gran humillación para el que era visto, a una época en donde la desnudez representa un estar a la moda. De la descendencia de Cam derivó Canaán, y finalmente los cananitas fueron el pueblo desechado por Dios y expulsado de su tierra en Palestina por llevar los cananitas una vida corrupta ante los ojos de Dios. Los amorreos, los jebuseos
y todos esos que fueron expulsados de la tierra de Palestina. Eran descendientes de Cam y se cumplió la maldición de Noé sobre su hijo Cam, y también del Cam derivaron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahí en Génesis 10:19 aparece esto, que eran homosexuales francamente depravados, que fueron condenados y enjuiciados por Dios con su destrucción total. O sea, no fue solamente Cam el que tuvo ideas depravadas de algún tipo de carácter homosexual, sino que su descendencia fue Sodoma y Gomorra, que finalmente fue destruida por el juicio de Dios sobre ese pueblo depravado. Cam lo recordamos entonces como el primero en la Biblia en agradarse viendo la desnudez de otro, aunque haya sido para burlarse de los genitales de su padre o divertirse con su desnudez. Cam, un hombre que había sido salvado del juicio de Dios, salvado del diluvio, pero en cambio cayó en gran pecado y maldición. Incluso ver la desnudez de su padre, según algunos autores, pudo haber implicado el incesto con su padre. Si lleváramos este ejemplo de Cam a nuestros días, sería el entretenerse, por ejemplo, como ocurre actualmente, viendo a otros desnudos, como sucede en la pornografía, y siendo irrespetuoso en otros casos de la intimidad de sus semejantes o familiares, personas que miran a través de una rendija o de alguna forma espían a sus familiares, a sus hermanas, a sus primas, a sus parientes, para ver su desnudez y así tener ideas sexuales eróticas en su mente. ¿Cuál fue el resultado final de la tentación de Cam? El resultado final de su tentación de ver la desnudez de otros no fue del agrado de su padre y se ganó una maldición para él y para toda su generación, situación que se cumplió más tarde al perder la tierra de Canaán y ser entregada por Dios a los descendientes de Sem, los israelitas. Así que clamémosle al Señor en nuestro corazón, porque en el fondo cualquiera de nosotros de algún modo puede cometer un pecado parecido al de Cam, en el sentido de querer gozarse o de querer divertirse viendo la desnudez de otros. Señor, clámele usted, clamemos, yo no quiero ser como Cam, que sucumbió a esta tonta tentación y recibió maldición. No quiero, Señor, recibir maldición tuya. Señor, yo anhelo tu bendición, anhelo ser obediente a tu palabra. Señor, quiero ser quebrantado por ti. Quiero finalmente terminar postrado ante ti, postrarme ante tus pies, estar bajo tu autoridad, porque, Señor, tú eres mi Dios y eres tú, Señor, el que me va a guiar a no caer en este tipo de tentación sexual. Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar. Pero recuerda, Dios está contigo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá.
tempestad. Tú me levantarás y de mis temores tú me librarás. Tú me levantarás, atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Porque te abates, alma mía, y no esperas en el Señor. Porque agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor. Alza mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Y como las águilas he de volar, me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Y como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Pues tú me levantarás, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el programa No nos dejes caer en tentación sexual, con Sofía Sáez en los controles radiales y música, y Ruby Sáez en locución y comentarios. Vamos a ver ahora la tentación sexual que sufrió José. Esta tentación ocurrió unos 400 años después de la tentación de Cam, y se trató de un intento de fornicación o adulterio con alguien que tenía autoridad sobre José. Es la historia de José, un hombre temeroso de Dios y deseoso de hacer la voluntad de Dios, versus una mujer tentadora, la esposa de Potifar, que estaba deseosa de dar riendas sueltas a sus pasiones de adulterio, además de ella estar en posesión de poder legal y autoridad sobre su víctima, que era José, el esclavo de su casa. En Génesis 39, de los versículos 1 al 15, aparece relatada esta historia que cuenta cómo unos comerciantes ismaelitas llevaron a José, esclavo, a Egipto, vendido por sus hermanos allá en la tierra de Canaán, que lo vendieron a Egipto, y lo compró Potifar, un hombre que era oficial de Faraón y capitán de su guardia. José ahora
perdió su condición de libertad y era un esclavo, y a pesar de que era un esclavo ahí en Egipto, le fue muy bien allí, pues era un hombre temeroso de Dios y deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y en la casa de su amo egipcio Potifar, Dios estaba con él. La palabra cuenta que Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató, dice la palabra, amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y Potifar no se preocupaba ya de nada más que de comer. Ahora, como José era muy buen mozo, era muy guapo y atractivo, la mujer de Potifar, la mujer de su amo, se fijó en él, vio que era hermoso y le propuso algo indecente. Ven, acuéstate conmigo, le dijo. En vez de aceptar José, le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo, estando yo al frente de toda su riqueza, él no tiene nada de qué preocuparse, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Y yo soy en el fondo un hombre temeroso de Dios y deseoso de hacer la voluntad de Dios. Entonces le aclara a la esposa de Potifar y le dice, tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Qué hermoso que nosotros, cuando estemos tentados a cometer adulterio o a cometer fornicación, finalmente, aunque veamos que las circunstancias son favorables para nosotros, no hay nadie que nos esté mirando, finalmente Dios sí nos está mirando, sí tiene conocimiento de lo que estamos haciendo y que hermoso podamos entender que no debemos caer en tentación sexual, no debemos tener esa relación sexual que se nos está dando de acuerdo a la circunstancia, pues sería pecar contra Dios, como pensó José. Y la historia cuenta que aunque todos los días la esposa de Potifar le insistía a José, él la rechazaba. O sea, no fue una cuestión de un día, sino de varios días seguidos. Un día, relata la historia, José entró en la casa de Potifar para hacer su trabajo. Entonces la esposa de Potifar, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa a José y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Y entonces ella, al verse rechazada y al verse con la ropa de José en las manos, urdió una mentira, llamando a grito a los sirvientes que estaban afuera y les dijo, miren, este hebreo José, que trajo a mi esposo como esclavo, ha venido a burlarse de nosotros, se metió aquí y quiso violarme, se pasó medio rollo, le contó una media mentira a los sirvientes y le contó, yo me puse a gritar con toda mi fuerza después que él trató de violarme. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, ella les contó a los sirvientes, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Y esta falsa acusación de esta mala mujer determinó la encarcelación de José por mucho tiempo. Pero finalmente, a pesar de todo esto, más adelante José declara que todo esto fue un plan de Dios para salvar a su pueblo. De todas maneras, el temor y la obediencia a Dios que tuvo José finalmente fue premiada, llegando a ser de esclavo, como llegó a Egipto, llegó a ser el segundo después de Faraón en todo Egipto, y tanto, escúchame bien, Potifar como su esposa ahora quedaron bajo su mando, bajo su autoridad, y él no buscó venganza por lo sucedido, ni usó su poder socioeconómico y político para tomar ahora a la esposa de Potifar por mujer, pues de todas formas, aunque ahora él estaba con todo el poder sobre ella y sobre Potifar, de todas formas sería pecar contra Dios al tener relaciones sexuales con esa mujer, y José no quería eso, igual nomás sería adulterio.
Finalmente no era la posición de esclavo o de confianza que tenía José dada por su amo Potifar lo que hizo en primera instancia rechazar a la esposa de Potifar, sino que su obediencia y temor a Dios fue lo que determinó que no quisiera tener relaciones sexuales con esa mujer. Pues la historia nos cuenta que cuando las cosas se invirtieron y él tenía ahora el poder en Egipto, el máximo poder después de Faraón, no usó ese poder para dar riendas sueltas a sus pasiones y continuó siendo fiel a Dios. Si en la vida le han cambiado también a ustedes la situación social, la situación económica, no es el momento tampoco de cambiar sus convicciones ni de cambiar lo que usted piensa con respecto, por ejemplo, si ha sido en otro tiempo obediente a Dios, ahora porque le va bien serle desobediente. Todo lo contrario, más tiene que ser obediente y agradecido de Dios y tiene que continuar siendo fiel a Dios si ya lo ha sido en pobreza, ahora más bien en riqueza. Primera Corintios capítulo 6, versículo 18, parece que el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios estaba pensando en la historia de José, pues les escribió: cuando estén frente a la fornicación, huid de la fornicación. Y les escribió algo muy importante que dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todos sabemos que los que somos elegidos hijos de Dios y cuyo Espíritu Santo tenemos en nosotros, el Espíritu Santo habita en este cuerpo, y si este cuerpo lo hacemos fornicar, lo hacemos pecar, estamos llevando el mismo templo del Espíritu Santo a cometer este pecado, y al fornicar contra nuestro propio cuerpo hemos pecado. En el fondo también significa esta palabra ahí en 1 Corintios 6, 18, que no tengamos relaciones sexuales prohibidas, y este pecado de la fornicación le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado, que debes huir de la fornicación como huyó José de las fauces ahí de la esposa de Potifar, no porque le tengas miedo al que te tienta o al que dirán o a las consecuencias sociales del pecado o al embarazo o a la enfermedad de transmisión sexual, no porque le tengas miedo a las consecuencias del pecado que estás tentado a cometer, sino por respeto, temor y obediencia a Dios. Segunda Timoteo 2:22 también nos habla y nos recuerda una palabra parecida y nos dice: huye también de las pasiones juveniles, arranca y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En el fondo, Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas, dedícate a hacer el bien, busca la justicia, busca la santidad, busca el amor, busca la paz, únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Así que yo creo que ninguno de nosotros quisiera caer frente a una tentación así, y todos quisiéramos salir victoriosos como salió José. Queremos decirle a nuestro Dios, queremos clamarle a nuestro Dios, decirle: Señor, quiero darte mis días, quiero ser tu alegría por hacer tu voluntad, quiero huir, Señor, del pecado como huyó José, quiero también huir de mis pasiones juveniles. Señor, quiero que mis pasos sigan tus pasos al andar y deleitarme haciendo tu voluntad, alcanzando, Padre, con ello la santidad sexual, y que finalmente esta santidad sexual sea porque no me dejé caer en esa burda tentación sexual que estuvo frente a mí. Tentado no
no cedas, ceder es pecar, más fácil serate luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Amante benigno, enérgico sé, en Cristo ten siempre indomita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el octavo capítulo de la serie En Búsqueda de la Santidad Sexual, con este capítulo titulado No nos dejes caer en tentación sexual. Ahora vamos a revisar la tentación sexual de Judá. ¿Cuál tentación sexual de Judá, dirá usted? Bueno, hay una tentación sexual de Judá que ocurrió aproximadamente por ahí por el año 1890 a.C., y se trata la historia de un viudo queriendo fornicar sin mayor compromiso, y eso también lo hemos visto en nuestros días. Muchas personas viudas o que aún tienen pareja o tienen esposa y resulta que quieren fornicar sin mayor compromiso, o mujeres que quieren fornicar sin mayor compromiso, piensan que pueden tener una relación sexual y esa relación sexual no tener ninguna complicación con sus vidas, que pueden seguir haciendo su vida tal cual la están haciendo y sencillamente quieren disfrutar de un placer sexual pasajero. Esta es la historia de Judá, que quiso comprar sexo a una supuesta ramera pensando que aquello era solo un placer pasajero que no traería mayores consecuencias en su vida, sin sospechar siquiera la doble intención de la mujer. Una mujer, Tamar, abiertamente tentadora, ofreciendo sexo fácil a un hombre por ella conocido, con la intención de quedar embarazada de él y de algún modo hacer justicia a su vida,
y sacar provecho de esta relación sexual. Esta es la historia de Judá siendo tentado, que la podemos estudiar, escudriñar ahí en Génesis, en el capítulo 38. Cuenta la historia que Judá, uno de los hijos de Jacob, se fue a Adulam, que era un pueblito cerca de Belén, donde vivió ahí en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hirá. Allí, dice la historia, conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Tuvo 3 hijos con ella, Onán y Selá. Judá le buscó esposa a su hijo mayor, y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de su hijo así que le quitó la vida sin engendrar hijos. Y según una ley judaica que se llama la ley Levirato, Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Según la ley del Levirato, al hermano del fallecido le correspondía tomar por esposa a la viuda y engendrar hijos a nombre del hermano fallecido. Entonces Judá le dijo a Onán que se casara con la viuda de su hermano, tuviera relaciones sexuales con ella, para que su difunto hermano engendrara hijos por medio de él. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada Tamar no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada, y la palabra dice que vertía en tierra. O sea, en el fondo, para comprender esto, es muy probable que Onán lo que hacía era coito interrupto, o sea, eyaculación fuera de la vagina de la mujer para no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto, y esto, por supuesto, a Dios tampoco le gustó, esta mala conducta de Onán, que violaba la ley del Levirato, así que también le quitó la vida a Onán. Judá entonces le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá, su tercer hijo, creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Selá muriera como sus hermanos. Por eso Tamar, viendo todo esto, se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo, y murió la esposa de Judá, y Judá quedó viudo. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándole la lana a sus ovejas, y alguien le sopló ahí y le dijo a Tamar que su suegro Judá iba de camino a Timnat para recoger la lana de sus ovejas. Entonces Tamar se quitó la ropa de luto por su viudez por y por su viudez con Onán, se tapó la cara con un velo y se fue a sentar a la entrada de Enaim, junto al camino que lleva a Timnat. Y ahí la postura que ella tenía era la postura de una ramera, y al pasar en el fondo Judá por el lado de ella, iba a comprender que ella era una prostituta y le podía hacer alguna sugerencia de comprar sus servicios. Tamar se había dado cuenta de que Selá, el hijo menor de Judá, ya había crecido, y sin embargo Judá no lo había casado con ella. Cuando Judá vio a una mujer, esta mujer con la cara cubierta a orilla del camino, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien, pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso: «Oye, ¿me dejarías acostarme contigo?». Entonces ella contestó: «Suponiendo que te deje, ¿qué me darás a cambio?». O sea, empezaron a negociar el precio del acto sexual. Entonces Judá, ahí tentadito, le dijo: «Te mandaré uno de mis cabritos». Y respondió Tamar: «Acepto». Y dijo ella: «Solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás». «¿Y qué quieres que te deje?», preguntó Judá. Judá no tenía un cheque, no tenía una tarjeta de crédito. Entonces lo que ocurrió finalmente es que Tamar le pidió que le dejara su sello con todo y cordón y la vara que llevaba en su mano. Imaginemos que esto no era un palo cualquiera que llevaba, o el sello no era un simple sello, sino que era algo valioso de Judá, de tal manera que representaba realmente una garantía de que Judá le pagaría
con un cabrito después de haber tenido relaciones sexuales con ella. Entonces Judá, finalmente ahí tentadito frente a esta ramera, pensando que todo iba a ser algo sencillo, un placer pasajero, aceptó las condiciones y este viudo tuvo relaciones sexuales con ella, no sabiendo que se trataba de su nuera. Probablemente esto lo hicieron en la oscuridad y ella, por supuesto, nunca se sacó el velo, nunca ella le dio un beso en la cara de tal manera que pudiera darse cuenta que se trataba de su nuera. Y ella quedó embarazada finalmente de Fares y Sara, un par de gemelitos. Fares importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tan pronto como Judá se marchó, Tamar se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto, dice su palabra. Ahora, ¿qué importante dentro de estos pecados cometidos por Judá? La palabra ahí en 1 Corintios 6, 15, 16 nos aclara a nosotros en el Nuevo Testamento: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? De ningún modo, dice la palabra. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que hay muchos de nosotros a veces que pensamos que podemos tener sexo fácil, así como tiene cualquier hombre que se une con una ramera, pero para el creyente es algo muy importante esto, pues el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, y si se une en un cuerpo con una prostituta o bien con una mujer que le da sexo fácil, ahí en un pub, en una discoteca o en cualquier lugar donde conoce una mujer y rápidamente tiene relaciones sexuales con ella, en el fondo se está uniendo, está uniendo su cuerpo con una ramera, está uniendo el templo del Espíritu Santo. Si él es un creyente, es un cristiano, está uniendo el cuerpo del Espíritu Santo, está uniendo los miembros de Cristo y lo está haciendo miembros de esa ramera. La palabra también con respecto al pecado de Judá, ahí en Levítico 18:15 también hay una ley con respecto a ver la desnudez de la nuera, de tener relaciones con la nuera. Dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. El resultado final de la tentación sexual de Judá, todo su pueblo finalmente supo que había fornicado, teniendo relaciones sexuales con su nuera y creyendo tontamente que lo hacía con una ramera. Así que había cometido un doble pecado en el pueblo, había cometido un pecado con una ramera y además se había acostado con su nuera. Tuvo que además hacerse responsable de 2 hijos gemelos, y la historia cuenta que nunca más volvió a tener relaciones sexuales con su nuera por ser pecado en Israel. La palabra nos enseña que cualquier relación sexual entonces puede cambiar la vida de alguien. A veces las personas creen que pueden tener sexo fácil con alguien y que ese sexo fácil puede terminar que no va a ocurrir ninguna consecuencia, pero aquí la palabra nos enseña que cualquier relación sexual puede cambiar la vida de alguien. El pecado, hermanos, puede cambiar tu vida, el pecado te confunde, el pecado sexual también te enreda, te lleva por oscuros senderos, el pecado sexual te aleja de tu familia y de tu casa, el pecado sexual te enceguece y cualquier pecado te arrastra al infierno. Te aleja de Cristo y lo más terrible, que te aleja de su Espíritu Santo y de su salvación. Perdóname si acaso he pecado, perdóname si acaso he blasfemado. Tú sabes que nunca lo he querido, fallarte solo quiero ir a tu lado. Perdóname también mis pensamientos,
Perdóname, Dios mío, por tu palabra, que tú nunca desechas al que te ama, que tú nunca desprecias al que te habla. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte. Como dice tu palabra en el Salmo 130, 3 y 4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Deseo conocerte cada vez y así contigo ir yo caminando. Si ves tú mis caminos ya desviarse, poder tienes y así tú ayudarme. Enséñame a confiar en ti, Señor. Enséñame a vivir despreocupado, que tú por siempre seas mi pensamiento, porque quiero vivir siempre a tu lado. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. Ahora vamos a ver la tentación sexual de David. Esta tentación sexual es muy conocida. Se trata del adulterio de David siendo rey y haciendo uso de poder, que terminó en una tentación sexual muy complicada porque finalmente derivó en una maldición para toda su generación. Esta tentación sexual de David ocurrió aproximadamente en el año 1000 a.C. Es la historia de una mujer que inocentemente exhibió su cuerpo bañándose sin advertir las miradas de un hombre ocioso, que su mirada lo llevó al adulterio y posteriormente a una seguidilla de mentiras y al homicidio. Hoy en día vemos cómo mujeres de todo el mundo y cristianas exhiben inocentemente muchas veces su cuerpo sin advertir las miradas de los hombres ociosos que miran su cuerpo y lo llevan a pensamientos de adulterio, a pensamientos de fornicación, a pecados sexuales de diversos tipos, y todo lo hacen inocentemente pensando que nadie caerá en tentación sexual debido a su exhibición en público de su desnudez o de su semidesnudez. Esto es muy importante por la época, por el mundo en que vivimos. Nosotros podemos ver esta tentación sexual de David ahí en 2 Samuel en el capítulo 11. Dice la historia que llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra, y ese año el rey David envió a su general Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, contra los hijos de Amón, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los hijos de Amón y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, dice, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasearse por la azotea de su palacio real, y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, que era hija de Eliam, que era casada con Urías el soldado. Pero a David nada le importó. Fue presa de su tentación sexual, se dejó caer en tentación sexual, mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella abusando de su poder como rey. Luego ella regresó a su casa y más tarde Betsabé le hizo saber a David que había quedado embarazada, y así que David urdió ahora un plan para
arreglar este asunto. El resultado final de haber caído David en tentación sexual fue un embarazo no deseado. ¿Cuántas mujeres tienen relaciones sexuales por ahí pensando que no va a ocurrir nada y finalmente aparece este embarazo no deseado, que tiene que cambiar los planes, que tiene que tratar de buscar una nueva forma de llevar la vida? En este caso, David siguió la historia con una cadena de mentiras que terminó con el asesinato de Urías, el soldado, el marido inocente de Betsabé. Y posteriormente Dios determinó la muerte del niño como juicio en contra del adulterio de David. Además, Dios dio una condena a la generación de David. Ahí en 2 Samuel, en el capítulo 12, del 10 al 12, está esta condenación contra las generaciones de David, que se cumplió más adelante. Y la palabra le dijo a David: por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías, su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Y eso ocurrió después con sus hijos. Y la palabra era, la profecía: tus propios hijos te harán sufrir mucho, y eso también ocurrió. Absalón trató de tomar el trono. Si a escondida, decía la sentencia, tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo, como lo hizo Absalón cuando él tomó el trono de David su padre, acostándose con sus concubinas. Levítico 18:20 nos enseña que no debemos tener acto carnal con la mujer de nuestro prójimo, contaminándonos con ella. Y Éxodo 20:14 nos aclara que eso se llama adulterio y que no debemos cometer adulterio. Mateo 5 también, nuestro Señor Jesucristo nos complica aún más las cosas, nos eleva aún más la vara y nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el mirar el cuerpo desnudo de una mujer hermosa en cualquier lugar casi siempre producirá en el hombre deseos sexuales, como los que tuvo David, sucumbiendo en el caso de él a sus pasiones. Y ojo, que muchos millones de hombres en el mundo han sucumbido a sus pasiones, adulterando en su mente, fornicando en su mente, o bien en la práctica misma cayendo en fornicación y adulterio. Este también es el fundamento de la pornografía, el mirar cuerpos desnudos, mirar mujeres hermosas, mirar hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales, mirar vestimentas provocativas. Y también esto fue hace mucho tiempo atrás instituido por las rameras, por las prostitutas. En las calles se ponían vestimentas provocativas que atraían la mirada de los hombres, resaltando en público sus curvas, su cuerpo. Pero lamentablemente esta moda que era de las prostitutas para atraer la mirada de los hombres pasó a la mujer común, ha sido copiada como moda por la mujer común y también lamentablemente por cristianas en todo el mundo. Esto evidentemente atrae, como es lógico, la mirada de hombres, provocando en ellos pensamientos sexuales, masturbaciones, pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación de todo tipo, hacia la mujer que se exhibe públicamente. Proverbios 27:20 nos enseña que el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Para que las mujeres sepan, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esto representa la ambición del hombre no satisfecha, y algunos sujetos a sus deseos sexuales idean un plan para seguir pecando. Las líneas curvas, las líneas de la mujer, las curvas femeninas, atraen las miradas de los hombres, pues los ojos del hombre nunca están satisfechos. Primera de Juan 2, del 16 al 17, nos dice su palabra: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Estas modas en el mundo no provienen del Padre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, sino del mundo. Y aunque sean moda dentro de la iglesia, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Proverbios 4, del 24 al 27, también nos educa y nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, miren el camino recto, no miren las curvas ahí hermosas de una mujer, sino que tus párpados se dirijan hacia lo que tienes delante, que es el camino de Dios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos ante los ojos de Dios. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y como dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale al Padre tu corazón, dale al Padre tus ojos y mira por los caminos que el Padre ha preparado para nosotros, esos caminos rectos que llevan a la voluntad de Dios, que llevan a la vida eterna. Así que clámele al Señor: muéstrame, Dios, tus caminos, enséñame, Señor, tus sendas, porque solo tú eres el Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres el que perdona todos mis pecados y me guías a la verdad para no caer en tentación. Y para contemplar finalmente tu hermosura, Señor, yo quiero evitar caer en pecado sexual, quiero evitar caer en tentación sexual, quiero ser santo para tu honra, para tu gloria, para contemplar tu hermosura, para contemplar tu gloria. Es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Por el árido desierto es penoso el caminar. Dista mucho Canaán, dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya, ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados.
cansados de vagar por el desierto estamos ya, muy cansados, tan cansados, cuánto dista Canaán. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. Ahora vamos a ver la tentación sexual del hijo de David, que se llama Amnón, el primogénito. Este es un caso terrible, extremo, de fornicación y violación de Amnón, hijo de Ahinoam, jezreelita, y que ocurrió aproximadamente en el año 990 a.C. Amnón también era hijo de David. Esta es la historia de un hombre tentado por la hermosura de una parienta muy cercana que finalmente terminó en violación. Tamar era una hermosa joven, una jovencita, hija de David e hija de Maaca, que fue víctima inocente de los deseos sexuales depravados de su hermano, un hombre malo, que solo deseó usarla como un objeto sexual para agradarse a sí mismo. Así como hay muchos jóvenes hoy en día y muchos adultos que solo quieren agradarse a sí mismos, que usan las mujeres para agradarse a sí mismos como un objeto sexual, para dar rienda suelta a sus deseos sexuales, no importando estar en fornicación o en adulterio, no importando en desagradar a Dios. Levítico 18:9 nos ordena la desnudez de tu hermana, hija de tu madre o hija de tu padre, o decir tu hermana o tu hermanastra, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás, o sea, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana o hermanastra. Levítico 18:6 también nos ordena, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová, dice su palabra. Así que no andes mirando ahí entre tus hermanas, tus parientes, tus primas, sino que más bien cada varón busque, hay mucha mujer en todos lados, hay mucha población para elegir, no es el lugar elegir dentro de su casa, para tener relaciones sexuales, para casarse. Segundo Samuel 13 nos cuenta la historia de Amnón, este primogénito hijo de David, que se enamoró perdidamente de Tamar, que era muy joven y no había tenido relaciones sexuales, era una chica virgen. Amnón, como no encontraba, dice la palabra, la forma de estar a solas con su hermana, se angustió hasta deprimirse. Amnón, por supuesto, como todos, apareció ahí un amigo, un primo, un pariente, que vino a darle un mal consejo. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab, que además era su primo, pues era hijo de Simá, hermano de David. Un día, cuenta la historia, su primo Jonadab le dijo a Amnón, dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Y Amnón le contestó a su primo, es que estoy enamoradísimo de Tamar y es mi media hermana. Jonadab no le pareció un problema eso y le aconsejó, pues métete en la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Y cuando tu padre David venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y te la dé en la boca. Ese fue el terrible consejo que le dio su primo para que Amnón cometiera este pecado terrible que finalmente llegó a un triste y amargo final. Amnón fue entonces a acostarse, haciéndole caso a lo que le sugirió su primo Jonadab, fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey David llegó a visitarlo, Amnón le dijo, por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé a comer en la boca. David mandó llamar a Tamar y le dijo, ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Ella, como era obediente, fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Amablemente le cocinó unos panes mientras Amnón, ahí depravadamente, la miraba, no le quitaba la vista de encima, deseoso, casi como un animal, de comer de la presa. Tamar hizo los panes, los puso sobre la mesa,
Pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: ordena a los sirvientes que salgan de aquí. Tamar, obediente, no entendiendo lo que pasaba, pidió que los sirvientes salieran, y cuando ellos salieron, Amnón le dijo a Tamar: tráeme el pan a la cama y dame de comer en la boca. Ella tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama, pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó: no, no, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza, y tú quedarás en Israel como un malvado, como un malhechor. Yo te ruego que le pidas al rey que me dejes ser tu esposa. Estoy segura de que él aceptará. Le ofreció una salida, pero Amnón no le hizo caso. Él quería placer ahora, inmediatamente, no quería esperar, y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó de tener relaciones sexuales, cuando ya había tenido su placer sexual, dice la palabra, la despreció más de lo que antes la había deseado. ¡Qué terrible! Y eso ocurre muchas veces, que hombres engañan a mujeres, se aprovechan de su inocencia, se aprovechan de la confianza, tienen relaciones sexuales con ella, y ya cuando han dado riendas sueltas a sus pasiones, a sus deseos, terminan despreciándola, y ya ese supuesto gran e intenso amor termina quedando en casi nada. Y así sucedió que después de despreciarla, Amnón le gritó: lárgate de aquí, y ella, Tamar, llorando, me imagino, le suplicaba: no, hermano mío, no me despidas así, si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor. Pero Amnón no le hizo caso, al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó: saca de aquí esta mujer y luego cierra bien la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de Israel que eran solteras y vírgenes. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza, rompió su vestido para demostrar su vergüenza, y luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Fue encontrada por su hermano Absalón, y finalmente Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, y Absalón empezó a urdir entonces ahora la venganza. Y finalmente Tamar terminó ahí, dice la palabra, ahí en la casa de su hermano Absalón, y siempre prefería estar sola. O sea, con un trauma tremendo, depresiva, por lo que su hermano le había hecho. Cuando David se enteró de lo que había pasado, en vez de tomar la justicia como debía ser, solamente se enojó mucho, pero no castigó a Amnón, pues era su hijo primogénito y lo quería mucho. Le correspondía, en el fondo, la muerte o algo grave, en reemplazo a la muerte, como el destierro, pero no hizo nada de eso. Resultado final de la tentación de Amnón: violación de Tamar, depresión de Tamar, y finalmente la justicia que se toma por sus manos, y Absalón urde un plan para matar ahora al violador, que es su hermano, y el violador Amnón muere asesinado por los sirvientes de Absalón. Así que así es, hermanos. Debemos pedir: Señor, no nos dejes caer en tentación sexual, que no caigamos en este tipo de tentaciones. Muchos de nosotros hemos llegado con mucha maldad de fornicación o adulterio a los ojos de Dios, pero ahí está el Señor para limpiarnos nuestra maldad. Clámele usted también al Señor en tu corazón, clámale. Si en tu corazón ha habido mucha maldad, aunque tal vez sea muy distinta a la de Amnón, de todas maneras representa pecado. De todas maneras necesita ser renovado, necesita ser cambiado, si aún no lo ha sido. Y sobre todo porque cada día, cada uno de nosotros, los cristianos y los no cristianos, para poder llegar algún día a la presencia de Dios, necesitamos más
de Jesús. Si mi fe es probada, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema No nos dejes caer en tentación sexual. Hemos revisado cómo diferentes personas a lo largo de la Biblia fueron tentadas y algunas cayeron en graves tentaciones sexuales, que son tentaciones que se repiten en nuestros días de algún grado o de alguna forma, mientras que otro, como José, resistió a la tentación, huyó de la fornicación, huyó de la pasión juvenil, para ser obediente por amor a Dios. Ahora vamos a ver que tenemos un Dios que nos puede ordenar todas estas cosas, que nos comprende en nuestra flaqueza, en nuestras debilidades, porque Él también estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros, conoció este mundo de pecado, estuvo en medio de este mundo de pecado, en la carne, y las tentaciones que vinieron sobre Él no tuvieron éxito. Jesús, nuestro Señor, que fue tentado en todo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entendemos, hermanos, que al decir que Jesús fue tentado en todo, esto incluye que nuestro Señor fue tentado sexualmente, pero no fue víctima del pecado. Por lo tanto, Dios en la carne nos aclara que es posible ser tentado sexualmente y no sucumbir presa de nuestra carnalidad, presa de nuestros deseos y pasiones. Este es el sumo sacerdote que tenemos, a Jesús, uno que nos comprende, que se compadece por nosotros, que entiende claramente nuestras debilidades o flaquezas y nuestra labilidad a caer en pecado, pues Él estuvo en nuestra misma condición de hombre. Él vino a este mundo para enseñarnos que es posible la santidad y Jesús lo logró, y por eso Él nos da ánimo y nos instruye a través de su palabra que es posible lograrlo, vivir en santidad. Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó.
En otras palabras, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros, que te pone a ti, que te pone a mí, para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó y por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, pues Él estuvo en la carne y sabe lo difícil y lo tentadora que son las situaciones aquí en esta vida. Jesús nos enseñó que lo importante no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. En Mateo 15:19 nos dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones, junto con los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. En el fondo significa que si la gente dice cosas malas es porque es mala realmente y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar o en cómo ser infieles en el matrimonio cometiendo adulterio o en cómo hacer cosas indecentes fornicando antes de casarse o en cómo robar o en cómo insultar a otras personas y mentir. Y la palabra dice que a Dios no le agrada que gente así lo alabe. Así que aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted se congregue, pero finalmente si usted termina no haciendo la voluntad de Dios y es infiel en el matrimonio y comete cosas y actos indecentes, fornicando antes de casarse o cuando ha quedado viudo, por ejemplo, a Dios no le agrada que gente así lo alabe. Primero tiene que limpiarse, primero tiene que hacer la voluntad de Dios, ser obediente a Dios. Decir, por lo tanto, que porque vivo en la carne, esto me hace débil y si peco es porque soy así y Dios tiene que perdonarme y aceptarme tal como soy, es una cuestión absurda y sin fundamento. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así, si usted es un hombre o una mujer que tiene muchas obras de la carne y vive en la carne, no es una persona que realmente está agradando a Dios, aunque practique algunos dones del Espíritu Santo. Y lo importante son los frutos del Espíritu Santo y no practicar las obras de la carne, pues éstas no pueden agradar a Dios. En otra instancia, en otro momento, Jesucristo, lavando los pies de sus discípulos, les aclaró que Él hacía eso, pues quería darnos ejemplo. En Juan 13:15 aparece este versículo que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Él lavó los pies de sus discípulos y dijo que lo había hecho como ejemplo y también en todo sentido Él nos ha dado ejemplo con su vida aquí en la tierra, en santidad y sin caer en pecado. El resultado final de haber soportado toda tentación, el resultado final que tuvo Cristo, fue maravilloso. Filipenses 2, del 8 al 11, dice, estando Cristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué es lo que hizo Dios? También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo también nos dio ejemplo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, y ahí en Filipenses también, en el capítulo 3, entre los versículos 17 y 19, nos insta a ser imitadores de Él. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, dice, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son los que andan en contra de la cruz de Cristo? Los que realmente su Dios es el vientre, es el placer, es agradarse a sí mismo, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal, en seguir las modas, en seguir lo que el mundo manda y no lo que manda Dios. A pesar que lo que el mundo diga sea realmente una vergüenza ante Dios. Ellos viven, estos anticristos, viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer
lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. El apóstol Pedro en su segunda carta, ahí en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así que esa es nuestra esperanza. Si somos piadosos, el Señor sabrá librarnos de tentación y reservar, dice también su palabra, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiere usted ser castigada en el día del juicio? Por supuesto que no. No sea injusta, siga la justicia de Dios, siga la piedad de Dios, siga la obediencia a Dios para que Dios le libre de toda tentación. Santiago 1:12 nos da una bienaventuranza que ya habíamos leído antes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Feliz el varón que soporta las tentaciones. Soporta tú también las tentaciones sexuales. No te dejes caer en la tentación sexual. Ve, hermano, en búsqueda de tu santidad sexual, para que algún día puedas verle cara a cara y recibas la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Es posible la santidad sexual? Esto es posible. Dios estuvo acá, Dios se hizo hombre, Jesús estuvo entre nosotros, Él lo soportó todo, fue tentado en todo y lo soportó y no hubo pecado en Él. En este mundo hipersexual que está colmado de tentaciones sexuales, órele al Señor, dígale: quiero pedirte, mi Señor Jesucristo, que abra mis ojos para ver y tomar de tu poder, de tu amor, de tu santidad y hacerlas parte de mí para ser llamado a tus ojos, Señor, santo como es agradable a ti. Señor, quiero llegar a tu presencia. Quiero llegar a tu presencia en santidad, pues sé que sin santidad no veré tus ojos. Señor, abre mis ojos para entender esta palabra. Señor, abre mis ojos para que no me dejes caer en tentación sexual. Y hazme entender, Padre, abre mis ojos para entender que sin santidad no te veré, Padre amado, que sin santidad no podré estar ahí disfrutando de tu gloria, de tu honra. Y de cómo los pueblos y millones van a alabar muchos salvados de toda lengua, tribu y nación. Gracias, Padre, gracias porque tú eres un Dios bondadoso, porque sé que seré librado si sigo la piedad y sigo la paz para contigo. Gracias, Padre, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En la vida que nunca entenderás, por mucho que te esfuerces, nunca lo lograrás. Podrás ser importante entre la sociedad y la felicidad no la encontrarás. Podrás tener riquezas y muchas amistades, podrás gozar con ellos todo lo que tú quieras, pero nada de eso te dará la paz que tú estás buscando para ser feliz. Si te entregares con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas a tu Creador, Él te daría la paz que tú buscas con solo que toques tu corazón. Porque lo imposible que tú miras hoy será posible si a Cristo te rindes con el corazón. Y arriba mi mariachi. Tener riquezas y muchas amistades, podrás gozar con ellos todo lo que tú quieras, pero nada de eso te dará la
tú estás buscando para ser feliz. Si te entregares con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas a tu Creador, Él te daría la paz que tú buscas con solo que toques tu corazón. Porque lo imposible que tú miras hoy se hará posible si a Cristo te rindes con el corazón.